Bom dia, muito obrigado pela presencia de vocês. Cuando digo gracias por la presencia, me refiero no solamente al cuerpo físico aquí con nosotros, sino a lo que es la presencia en la conciencia. Y es un poquito de lo que vamos a hablar porque tiene que ver con la resolución de las dolencias y enfermedades. La solución para las dolencias y enfermedades, para cualquier dolencia o enfermedad, pasa y tiene mucho que ver por la aplicación de la conciencia. Primero quiero aclarar que si bien hay muchas maneras de ver la realidad, es importante tener en cuenta que a veces el punto de vista, la perspectiva, es lo que hace realmente la diferencia, es lo que convierte la información en sabiduría, el conocimiento en entendimiento. ¿Qué es para todos nosotros, qué es la conciencia? Tenemos que saber que existe la luz. La luz es clara como la conciencia. La luz es lo que permite ver, y en eso se parecen ambas cosas. Aquello que llamamos oscuridad es la falta de la conciencia. Es donde no se puede ver. Pero la oscuridad solamente existe por ausencia de luz, no existe por sí misma. Aún en la oscuridad, aquellos conflictos, aquellas cosas que no vemos, actúan y tienen una influencia. La conciencia a mí me gusta definirla como el ancho de banda de la realidad, es decir, la porción de la realidad que somos capaces de ver, percibir e interpretar. Todo aquello que nosotros no percibimos o no interpretamos queda por fuera de lo que llamamos realidad. No por eso deja de existir. Tengan en cuenta que en nuestra respiración nosotros nos acercamos en promedio a los 7.560 litros diarios de intercambio de aire con el medio. Es decir, que todos los que estamos aquí hoy estamos intercambiando átomos entre todos, y esto prueba que de alguna manera los seres humanos somos una unidad, somos un colectivo y estamos compartiendo todo el tiempo esa realidad, que para muchos puede ser conocida y para otros quizá era ignorada hasta este momento. Tenemos unos 70 billones de células aproximadamente en el organismo. A cada momento muchas de esas células mueren, pero muchas de esas células hacen un proceso metabólico que nos sustenta con vida y muchas células nacen a cada momento. Entonces, mi pregunta para todos nosotros es: ¿por qué a veces seguimos diciendo o diciéndole a algunas personas que no cambian nunca? Estamos cambiando permanentemente a cada minuto, a cada segundo. Lo único constante es el cambio. Y ese cambio es lo que nos permite evolucionar y lo que nos permite sanar. ¿Por qué enfermamos? Fíjense que desde una visión holística, porque el ser humano es físico, mental, emocional y espiritual, es una unidad completa. Yo voy a decir enfermamos por amor, pero por amor a la vida, porque la enfermedad desde una visión alternativa es la solución que nos permite sostener la vida. La enfermedad tiene un sentido, tiene un propósito, es de orden vital para la supervivencia del individuo y de la especie. Es una solución alternativa de supervivencia cuando sucede un hecho que la biología y la conciencia no pueden manejar eficientemente. Entonces aparece esta herramienta que el cuerpo tiene para brindarnos una solución capaz de garantizar nuestra supervivencia. Dicho de nuevo, la enfermedad aparece para garantizar nuestra supervivencia. Esto empieza a rotar la perspectiva de lo que entendemos como enfermedad. Por lo tanto, para mí la enfermedad es el hielo visible del iceberg, es la parte donde aparece el síntoma o aparece el dolor que está poniendo de manifiesto que hay algo debajo del agua, que hay un conflicto, un shock, un estrés, algo que no estamos viendo, pero el hielo cuando emerge del agua es derretido por los rayos del sol. Los rayos del sol son como nuestra conciencia. Con eso podemos trabajar. Y si derretimos el hielo que está debajo del agua, la enfermedad se retira porque ya no tiene un sentido. Recuerden, la enfermedad tiene un sentido y es garantizar la supervivencia. ¿Frente a qué sucesos la enfermedad va a actuar? Un shock,
un acontecimiento importante, un hecho concreto, algo que no estamos pudiendo manejar, como dije, a nivel de la conciencia. Ese acontecimiento especial en nuestra vida, en un momento determinado, puede ser real, simbólico, virtual o imaginario. No tiene por qué ser un hecho inmanejable solamente real, puede ser vivido como real. Ese acontecimiento también puede ser una predicción estadística inconsciente. Voy a explicarlo después. Y también puede ser un suceso vivido por algún otro miembro de nuestro clan familiar, de nuestra familia, porque las familias operan a un nivel inconsciente como un grupo y necesitamos esa pertenencia para poder vivir. Cuando digo que puede ser real, virtual, simbólico o imaginario, me refiero a que hay determinadas áreas de nuestro cerebro que no distinguen con facilidad la diferencia entre real, virtual, simbólico o imaginario. Lo procesan de la misma manera, principalmente teniendo en cuenta que nuestro cerebro se puede estudiar de muchas maneras y en mucha profundidad, pero de una forma simple y breve, se puede comprender que tenemos una capa neocorteza o córtex cerebral, que es la que se ocupa del razonamiento consciente, de los pensamientos, de las ideas. Es la capa que estamos usando ahora para escuchar esto con toda atención. Tenemos la capa emocional, el cerebro secundario, el cerebro mamífero o límbico, que lo que hace es procesar principalmente las emociones. Ya empezamos a tener menos conciencia de esta capa. No podemos controlarla de la misma forma. Y el tercer nivel de nuestro cerebro, el más profundo y el más antiguo, el cerebro primario o reptiliano, es el que se ocupa fundamentalmente de las respuestas de defensa o huida frente a una amenaza o a un peligro. Ese cerebro es el que organiza nuestra supervivencia segundo a segundo. Voy a demostrar cómo funciona fácilmente, espero que nadie tenga alergia al limón. Pero imaginemos que tenemos un gajo de limón fresco, recién cortado, de un limón recién cosechado, con ese aroma cítrico particular. Lo ponemos en la boca e imaginemos, acompañen la intención de este ejercicio, que mordemos el gajito de limón y el jugo muy ácido y frío inunda nuestra boca enseguida. Si lo hacemos bien, vamos a sentir enseguida una respuesta biológica, saliva. Eso se llama fenómeno RBB, significa respuesta biológica verdadera. Nuestro cerebro dio una respuesta biológica real a un estímulo imaginario o simbólico. Básicamente no pudo distinguir si el estímulo vino de la memoria, de la imaginación o de los sentidos. Como no pudo distinguir, lanzó su respuesta de supervivencia. ¿Qué pasaría entonces si yo tengo estrés o un shock muy grande emocional y no puedo manejarlo a algún nivel y ese fenómeno RBB dispara una solución un poco más compleja que no sea la saliva? Ahí aparece lo que conocemos como enfermedad, que es una respuesta que está tratando de compensar algo. ¿Cómo sería un ejemplo de una predicción estadística inconsciente? Fíjense qué curiosidad. Si una persona tuvo un accidente a los 8 años de edad, y supongamos que a los 16 años volvió a tener un accidente, y supongamos que a los 24 años volvió a tener un accidente, yo le diría que se cuide, ¿no? Pero a los 31 años, cuando está por cumplir 32, va a empezar a tener un estrés importante porque su cerebro está teniendo una predicción de que es probable que en ese ciclo de 8 vuelva a repetirse el acontecimiento. ¿Y cómo sería un suceso vivido por otro miembro del clan familiar? Supongamos que la abuela de una persona fallece a los 40 años de edad, joven. Supongan que la madre de esta persona fallece a los 40 años de edad. Y supongan que la persona cumplió 39 años de edad. Supongan el estrés que tiene la persona durante todo ese año de vida cuando prevé que a los 40 años de edad puede llegar a seguir el camino de sus predecesores. Así funciona. Por supuesto que hay mecanismos mucho más complejos y las enfermedades que aparecen tienen relación de forma mucho más sutil.
Pero ¿cómo se transmiten estas cosas? Fundamentalmente tenemos que entender que la vida es un todo, que tiende al orden porque es la manera en que se organiza para sobrevivir. Y las familias también hacen lo mismo porque son una especie de árbol viviente que se nuclea para poder existir y permanecer. Por eso tenemos descendencia. Así la especie humana ha sobrevivido hasta ahora. Quiero aclarar que lo que se transmite son principalmente dos factores, lo que está hecho y lo pendiente. Lo que está hecho para que sea utilizado a favor y lo que es pendiente para que alguien lo resuelva. Si no hay pendientes, un clan familiar hace como una rama que se seca y termina. Es decir, que todos nosotros estamos vivos gracias a que tenemos algunos pendientes. Esas lealtades, esas transmisiones no resueltas tienen por objetivo garantizar la supervivencia y mi pertenencia al clan familiar depende de esas lealtades. Los seres humanos, cuando nacemos, no podemos quedar solos, morimos. Un bebé solo, sin atención, deja de vivir. Entonces necesitamos ser recibidos en una familia. Y como necesitamos ser recibidos, tenemos que dar algo a cambio. Ese es el motivo central de las lealtades. Ser amparados es nuestra necesidad fundamental. Se reconocen esas lealtades inconscientes a través del estudio de las simetrías. Las simetrías son las coherencias entre nombres, fechas de nacimiento, de defunción, de concepción, etc. La posición en la familia, el número de orden en la genealogía, primogénitos, segundos hijos, terceros hijos, y género, hombres o mujeres. ¿Para qué se dispara entonces la enfermedad? Tienen que recordar siempre que es para compensar algo que no se pudo resolver a nivel de la conciencia y para evitar la muerte por una de las dos causas más importantes que son agotamiento o distracción. Yo estoy seguro que ustedes pensaban que las causas de muerte eran otras, pero son agotamiento o distracción, porque en la naturaleza, que tiene unos 4,54 millones de años de experiencia contra los pocos miles de años que tenemos como seres humanos en desarrollo, las dos causas de muerte naturalmente conocidas, sin ser la muerte natural, es distracción o agotamiento. Una presa es atrapada porque se cansa al huir o porque está distraída y es atrapada. Esas son las dos causas de muerte que el cerebro va a tratar de evitar. El cerebro humano no conoce a nivel inconsciente otras causas. Lo hemos inventado nosotros desarrollando nuestro mundo. Por lo tanto, la enfermedad es una solución eficaz para evitar estos conflictos, porque estos conflictos consumen energía vital y me podrían dejar en un estado de vulnerabilidad por agotamiento o distracción. Tenemos que tener en cuenta que entonces la dolencia o enfermedad tiene un sentido y es acompañar nuestro proceso vital. Pero si yo derrito el hielo del iceberg y me doy cuenta qué estaba haciendo, entonces la enfermedad pierde el sentido y el cerebro encargado de la supervivencia la va a retirar de la misma manera que la programó. Voy a dar 3 ejemplos sencillos. Las personas que han tenido un parto adelantado, un parto rápido, se van a reír porque seguramente van a darse cuenta que tienen la tendencia a llegar rápido a todos lados, llegan temprano. Hoy estuvieron a las 7:30 por ahí afuera, revoloteando. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nacieron y vivieron. Entonces el cerebro guardó ese dato y dijo, así vivo, no voy a arriesgarme a cambiar el programa. Pero la persona que tuvo un parto demorado o más lento, llega tarde, quedó afuera. Porque sabe que si se apura puede haber una variable imprevista que a lo mejor le afecte, pero si llega tarde, si demora, entonces va a estar bien. Y a veces tiene todo resuelto y vuelve a la habitación a buscar un pañuelo que está escondido en algún lugar y su cerebro le va a ocultar dónde está hasta que llegue tarde, porque quiere que sobreviva. La persona que nació por cesárea, los que hemos nacido por cesárea, sabemos que va a venir una mano en algún momento y nos va a ayudar. En el momento del conflicto, cuando tengamos que salir y ahí una mano nos va a rescatar, pero también tenemos la vivencia de que no nos dejan tranquilos, algo interviene todo el tiempo. Los que han nacido por cesárea compartimos esa vivencia.
La conflictividad transgeneracional, es decir, los problemas que heredamos de la familia, principalmente son estos. Las muertes no justificadas o injustificables, los duelos muy intensos, muy fuertes, que quedan bloqueados, que no son resueltos, o los secretos, las mentiras, aquellas cosas que están a nivel del clan familiar sin expresión. Acuérdense siempre que lo que enferma es el hielo que no se ve, lo que no se sabe, lo que no es consciente. Las soluciones son simples porque tienen que ver con expresar lo no expresado, liberar el estrés y sobre todo encontrar el sentido de la dolencia, relacionar qué mensaje me está dando esa enfermedad que necesito comprender para sanar mi alma, mi vida, mi cuerpo y también el de mi familia y también el de mi sociedad, que en última instancia es mi gran familia. Si comprendo a nivel consciente, le resto energía al nivel inconsciente y la enfermedad se retira. Tengan en cuenta que es mejor conocer las cosas, aunque a veces puedan ser un poquito dolorosas, que disfrutar de la dulzura de no saber. En todo lo que existe hay vida. La vida es todo lo que hay. Si no existiera la vida, nada tendría sentido, porque la vida es la conciencia, el observador. Sin observador no tiene sentido lo observado. Y esa vida siempre tiende al orden. Si yo le devuelvo el orden, revelo lo oculto, entonces la salud, la plenitud sucede en forma natural y espontánea, porque esa es la regla de vida. Todos queremos sobrevivir, todas nuestras células quieren sobrevivir, todos los seres vivos buscan sobrevivir. Ahí sostener una dolencia, una enfermedad pasa a ser una elección, porque ya es consciente. Nosotros vivimos en un mundo en el cual hay muchos misterios, pero el mayor de los misterios, sin dudas, permanece dentro nuestro y es el misterio de la vida. Si cada uno de nosotros toma la responsabilidad para sí de crecer, evolucionar y sanar amorosamente sus conflictos, todo el mundo en poco tiempo alcanzaría un grado evolutivo que creo no está ni siquiera todavía en nuestra imaginación. Hay fundamentos técnicos para lo que hemos compartido, que les invito a seguir investigando, a que la curiosidad los mueva siempre hacia adelante, hacia la luz y hacia la conciencia. Y por mi parte, me resta agradecerles por la atención dispensada, por la presencia. Muito obrigado. Hasta pronto.